Ucrania es la otra gran región de la actual URSS con un gran número de católicos. La situación de Ucrania es distinta a la de Lituania. Ucrania, como muchos de ustedes sabrán, la iglesia en Ucrania fue una iglesia que la iglesia católica me refiero, se había unido con Roma en el 1600 y por eso se llaman los uniatas a veces, o sea, los que se han unido con Roma. Esa iglesia, por tanto, manteniendo el rito oriental, la liturgia bizantina, la liturgia lava, sin embargo, eran católicos. Bien, en la historia de la Iglesia Católica Ucrania en tiempos más recientes, sobre todo en la parte de Galicia, que es la zona más occidental de Ucrania, está íntimamente ligada a la actividad de un gran obispo metropolitano, Andrei Sheptytsky. Fue verdaderamente el padre de la Iglesia en Ucrania, el buen pastor que trató de recuperar todos los valores tradicionales de la vieja Kiev. Un hombre que elevó el nivel de la formación religiosa y teológica de su clero. Al declararse la Segunda Guerra Mundial, sufrió un ataque de parálisis, debiendo andar en silla de ruedas, mientras que en 1939 Galicia era ocupada por primera vez por las tropas comunistas, porque hasta entonces no había entrado el mundo soviético ahí. En 1939 informa a la Santa Sede, tras la invasión bolchevique, lo siguiente, miren qué términos: este régimen marxista solo puede explicarse como un caso de posesión diabólica colectiva, y pide al Papa que sugiera a todos los sacerdotes religiosos que exorcicen la Rusia soviética. En 1941 llegan los ejércitos alemanes, que como dijimos fueron recibidos como libertadores, pero pronto perdieron también esta nueva esperanza, dado la torpeza con que se movieron en tierra ocupada. El obispo, este gran obispo, cuyo nombre conviene recordar, creo, ¿no?, porque es muy importante, Sheptytsky, siguió su lucha en favor de su pueblo. Ucrania fue campo de batalla hasta 1944, y antes de morir tuvo que presenciar la segunda y definitiva entrada de los comunistas que echaban a los alemanes ocupando el territorio de Ucrania occidental. Murió este gran obispo en 1944 como símbolo de la Iglesia del Silencio. Sus funerales se realizaron con gran solemnidad, con el beneplácito de la policía comunista, como signo del próximo entierro de todos. Está introducido su proceso de canonización. Con la desaparición del metropolita Andrés, la Iglesia en Galicia, o sea, la Ucrania occidental, pierde uno de los más grandes hombres de la historia eclesial, de una actividad pastoral verdaderamente grandiosa, intelectual, cultural, etc. Pedía permiso al Papa Pío XII de dar su vida a Dios como mártir de su pueblo. Él quería ser mártir de su pueblo. Después de la muerte de Sheptytsky, inmediatamente pasó a ocupar la sede de Liu o Lemberg el coadjutor con derecho a sucesión Josip Lippi, como arzobispo de Lviv. Pero la sentencia ya estaba pronunciada sobre la suerte de la Iglesia Ucrania en Galicia. El poder comunista, con la ayuda del Patriarcado de Moscú, llevó adelante una campaña de denigración contra la Iglesia Católica unida a Roma, los uniatas. El nuevo patriarca Alejo, del que hablamos la vez pasada, elegido en 1945, intimó poco tiempo después de su elección a los orientales católicos a renegar de Roma y anexionarse a la Iglesia Ortodoxa rusa. Las razones aducidas por el patriarca fueron principalmente de orden político. La reunificación de toda Ucrania con Rusia exigía la restauración de la unidad religiosa existente en épocas anteriores a la unión. Según el manifiesto del patriarca, la consecuencia de que Ucrania occidental fuera separada políticamente de Rusia había sido que los cristianos ucranianos renegaron de la ortodoxia y se sometieron al Papa de Roma. Ahora era preciso que esa situación cesase. El patriarca ataca ávidamente la doctrina de la Iglesia Católica y sostiene que sus ritos no confieren la gracia. Echa en cara a los obispos de la Iglesia Católica Ucraniana, en especial al metropolita ya fallecido, el haber predicado a sus fieles someterse a Hitler. Según él, el Papa en su mensaje de Navidad había abogado por Hitler. Por el contrario, decía, la Iglesia Ortodoxa en su totalidad había condenado al fascismo y había adoptado una actitud de oposición a Hitler en un mensaje dirigido a todos los pueblos del mundo.
ha dado su bendición, dice, a todos los hombres amantes del progreso y a sus gloriosos jefes, Joseph Stalin, etc. El manifiesto del patriarca termina con estas patéticas palabras: os conjuro, hermanos míos, a que deshagáis los vínculos que os ligan al Vaticano, el cual con sus errores os conduce a las tinieblas y a la ruina espiritual, y en este momento quiere arrastraros a dar la espalda a todo el mundo y a empuñar las armas contra los hombres amantes de la libertad. Volved cuanto antes a los brazos de vuestra verdadera madre, la Iglesia Ortodoxa rusa. Tras esta preparación hecha por el patriarca Alejo, en colaboración sin duda por el gobierno soviético con Stalin, el 11 de abril se inició la guerra abierta, propiamente ya la persecución bajo el régimen stalinista despiadada. Todos los bienes de la iglesia y templos incluidos fueron confiscados. Los obispos en su totalidad condenados y deportados a Siberia, Kazajstán y otros lugares remotos de la Unión Soviética. Los obispos 9 en total fueron condenados y deportados a trabajos forzados en campos de concentración de régimen severo, régimen especial, con la única excepción de Slipi. Todos los demás murieron en cautiverio como mártires y confesores de la fe. Slipi pudo ser liberado a instancias de Juan XXIII en 1963 tras 18 años de cautiverio. Y así fue esta persecución terrible, no solamente contra los obispos. 2.950 sacerdotes seculares prácticamente desaparecidos, 50% en cárceles, 20% refugiados o escondidos, etc. 540 seminaristas dispersos y refugiados en Occidente, y así, muchos prisioneros deportados, 3.500 parroquias liquidadas, ocupadas por la ortodoxia rusa o destruidas. Así que fue una verdadera masacre, periódicos, toda la revista católica desapareció. Desgraciadamente el gobierno encontró entre los sacerdotes católicos algunos, muy pocos, instrumentos dóciles. Gabriel Kostelnik, Miguel Melnik y Anton Peblevsky fundaron un comité de iniciativa para la reunificación de la Iglesia greco-católica con la ortodoxa. En 1945 este comité publicó simultáneamente un llamamiento al clero greco-católico y un memorial al gobierno de la República Soviética de Ucrania. En el llamamiento se dice lo siguiente: la unión fue cosa de los polacos, para suprimir nuestra personalidad nacional. Sin el auxilio de Rusia, nuestro pueblo hubiera sido polonizado totalmente. Por ello nos distanciamos de la Iglesia Católica, del rito latino de Polonia, y de la Iglesia Ortodoxa estábamos separados por causa de la unión. De este modo quedábamos totalmente aislados de Polonia católica, digamos, latina, y de la Rusia ortodoxa. Ahora, dice, hemos sido liberados por los rusos y por el sin igual mariscal Stalin. Por ello la unión se ha convertido en un anacronismo. La unidad política de Ucrania exige imperiosamente que haya también unidad religiosa. Nuestros obispos no han comprendido esto y por ello no han sido capaces de hacer frente a la tarea que les correspondía realizar. Para terminar, este comité comunica al clero que se ha constituido con la autorización del gobierno soviético, el cual no reconoce en la hasta ahora Iglesia Ucraniana Unida otra autoridad que la del mismo comité, y exhorta a los católicos a que se conduzcan patrióticamente con el Estado soviético y finalmente se les intima a prestar su adhesión al comité. Este fue el llamamiento que hizo este grupo cismático de la Iglesia Católica al pueblo católico para que se uniera a Moscú. Y también, como dije, mandó un memorial al gobierno repitiendo más o menos estas ideas. El gobierno declaró jurídicamente inexistente a la Iglesia Unida. No existe más la Iglesia Católica Unida. Y dio autorización para que el patriarca de Moscú nombrase un obispo ortodoxo para Liu, Lemberg, o sea, la diócesis de Slipi. Y así, del 8 al 9 de marzo de 1946, se reunió en Lemberg un supuesto sínodo de la Iglesia greco-católica que, presionado por el gobierno soviético, denunció la unión de Brest-Litovsk y acordó la anexión de la Iglesia Católica Ucrania unida al patriarcado moscovita. A este sínodo no asistió ningún obispo legítimo de la Iglesia greco-católica, estaban todos en Siberia o detenidos, todos estaban presos o en el extranjero, y también la mayor parte del clero se mantuvo al margen de él. Solamente un grupo de sacerdotes y seglares se arrogó el derecho de hablar en nombre de la Iglesia uniata. Ya antes de celebrarse el sínodo, los cabecillas del comité habían sido recibidos oficialmente dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa en el monasterio de la Gruta de Kiev.
y dos de esos sacerdotes apóstatas, Antón Pelbesky y Miguel Melnik, fueron consagrados obispos por el metropolita ortodoxo de Kiev, y el tercero, Kolstechnik, que era el verdadero jefe del movimiento, no pudo ser elevado a la dignidad episcopal porque estaba casado. Según datos de la revista del Patriarcado de Moscú, en este sínodo tomaron parte 204 sacerdotes y 12 seglares solamente, muy poco. Los ucranianos estaban, dice, decididos a separarse de la madrastra, o sea, de Roma, y a volver al seno de la verdadera madre, la Iglesia Ortodoxa rusa. El hecho es que el 9 de marzo del 45, los dos nuevos obispos ex-católicos unidos a la ortodoxia ahora, Pelbesky y Melin, juntamente con los obispos ortodoxos de Liu y de Mukachevo, Macario y Nestorio, respectivamente, recibieron de los 204 sacerdotes la abjuración de la herejía latina. El sínodo envió telegramas al patriarca de Moscú y al patriarca ecuménico, dirigió una carta al clero y a los fieles de Ucrania occidental y un mensaje de adhesión al generalísimo Stalin y al gobierno de la Ucrania soviética. A principios de abril del 46 se trasladó a Moscú una delegación del sínodo con el arcipreste Kolstechnik, casado, a la cabeza. Fue recibido en el aeropuerto por los miembros del Consejo Comunista para los Asuntos de la Iglesia Ortodoxa, y la delegación fue recibida por el patriarca Alejo, concelebrando los dos obispos con él en la catedral, y acto seguido hubo un banquete que le ofreció el Comité Central del Partido Comunista, una recepción en la sede de los asuntos del Consejo para los Asuntos de la Iglesia Ortodoxa, y luego se despidió esta delegación, volviendo a Ucrania. Tanto el gobierno soviético, pues, como el Patriarcado de Moscú declararon a la Iglesia Católica Ucrania como legalmente inexistente, es decir, no existe la Iglesia Católica más, no hay más, legalmente. La Iglesia Ucrania no termina en 1946, cuando en el sínodo ilegal de Liu se proclamó, bajo presión atea, la unificación con la Iglesia moscovita. Esta Iglesia inexistente, entre comillas, tiene una vitalidad inmensa hoy. Es una iglesia clandestina, no es como la de Lituania de algún modo que puede aparecer, porque esta iglesia, porque era latina, y los rusos, los comunistas, digo, han permitido lo latino. Católico debe ser latino, pero nunca católico oriental, eso es lo que liquidan. Pues bien, la iglesia esta católica ucraniana de rito bizantino no existe. Sin embargo, como digo, presenta una vitalidad pastoral que ha dado no pocas preocupaciones al régimen soviético. En Ucrania occidental, en la provincia de Galicia y su Carpatia, de mayoría católicos, viven hoy unos 5 millones de católicos ucranianos. Ellos, con el tiempo, fueron organizando su vida eclesial en la clandestinidad, en las catacumbas. En la actualidad, los católicos tienen sus sacerdotes, que trabajan como obreros en fábricas, granjas colectivas, hospitales, etc. También hay religiosas, las que en su mayoría trabajan como enfermeras, e igualmente hay obispos, creo que son 3 los obispos clandestinos, nadie sabe que existen salvo los fieles católicos. Esta clandestinidad tiene un campo de acción privilegiado en el ámbito doméstico, en domicilios particulares, pero también en los bosques. Los sacerdotes administran los sacramentos y en muchas ocasiones a personas del partido o de las Fuerzas Armadas, ateos solo oficialmente. Se ayudan de la radio vaticana, que transmite en ucraniano. Los domingos se celebra para ellos en el Vaticano una misa de rito bizantino ucranio con predicación en su idioma. Como la mayoría de las iglesias católicas no fueron cerradas, sino transferidas al Patriarcado de Moscú, los católicos en las grandes fiestas van a los templos en los que se celebran funciones litúrgicas en su propio rito, pero por obispos y sacerdotes ortodoxos. Sobre todo para que las autoridades comunistas no encuentren pretexto para cerrarlas del todo por el escaso número. O sea, van a las iglesias de los ortodoxos, que son antiguas católicas. La Iglesia Católica Ucraniana tiene como cabeza un vicario del arzobispo mayor de Liu, que es el cardenal actualmente Lubachevsky. Lo han dado a publicidad por primera vez en Ucrania los propios obispos ucranianos en la diáspora, con una carta pastoral colectiva dirigida a los obispos, sacerdotes y fieles de Ucrania y en el exilio, donde se dice: entre vosotros tenéis a vuestros pastores, que en nombre de Cristo y como vicarios suyos os anuncian la palabra divina y os santifican, administrando los santos sacramentos en las casas, ocultamente y con riesgo de sus vidas. Entre ellos se encuentra uno, encargado por nuestra cabeza y padre, el arzobispo mayor,
que coordina entre vosotros la actividad pastoral. Es decir, hay un jefe de la iglesia ucraniana, pero en el bosque, en el exilio, nadie sabe, será un obrero, es un obispo que está a cargo de toda la actuación católica dentro de Ucrania. Recientemente apareció un libro que se llama La Crónica de la Iglesia Católica Ucrania, o sea, semejante a este, nada más que en vez de Lituania, de Ucrania. Yo no lo conozco ese libro, ¿no? Se difunde a partir de 1984, ese libro comienza en el occidente por la prensa ucrania, pero ha sido hasta ahora editado en inglés solamente. Y supongo que en ucraniano también, pero en idioma occidental en inglés. Nos cuenta, muy parecido a esta crónica, todas las anécdotas, todos los que fueron arrestados y condenados por la simple razón de profesar la fe católica, por tener crucifijos, libros de devociones, imágenes en sus casas, etc. Por esas crónicas sabemos que la iglesia ucraniana vive. En los años 70 había más de 3.000 sacerdotes nuevos ordenados después de la liquidación oficial. 3.000. Recientemente un grupo de ucranios en Canadá han comenzado la edición de importantes documentos ucranios. Una obra llamada Martirologio de la Iglesia Ucrania en 4 tomos que abraza muchos documentos de los procesos desde 1946 hasta hoy. Martirio comparable solo a las actas de los mártires de los primeros 3 siglos de la Iglesia. En una carta publicada en 1972 se lee: todos los domingos y días festivos nos reunimos ante nuestra iglesia cerrada. Está cerrada la Iglesia Católica, pero se reúnen delante de la iglesia. Los sacerdotes heroicos que no tienen miedo de celebrar a la católica vienen al menos una vez al mes. En otro lugar se dice: la iglesia está tan hondamente vinculada a la vida cultural que es imposible atacarla sin dañar al mismo tiempo a toda la estructura espiritual de la nación. En 1977, un ucraniano, Yossi Tarella, escribía a Pablo VI: malos tiempos han llegado para la iglesia greco-católica de Ucrania. Nosotros, los fieles de esta iglesia, nos vemos obligados a bautizar nuestros hijos clandestinamente, a casarnos, confesarnos y hacernos enterrar en secreto. Nuestros sacerdotes gimen en campos de concentración y establecimientos psiquiátricos. Se les destruye espiritualmente. Vivo en un estado donde por ser cristiano es un crimen. Nunca han sido más perseguidos que ahora los cristianos de la Iglesia de Cristo. A los católicos ucranianos les han quitado todo: la vida normal de familia, la libertad de palabra, la celebración de la liturgia en nuestra iglesia. Vivimos en las catacumbas. El espíritu vivo es crucificado a causa de la palabra de Dios. De los 34 años de mi vida he pasado 14 en la cárcel, en campos de concentración, en manicomios. Suplicamos a nuestros hermanos católicos tomen por fin la defensa de la Iglesia greco-católica Ucrania atormentada. Carta que escribe el Papa en un trozo de algodón desde Siberia. Esta Iglesia está viva, pues, rica en fe y en vocaciones. La persecución contra quien es sospechoso de pertenecer a ella se puede comparar a la realizada contra la Iglesia Ortodoxa rusa, de la que hablamos el sábado pasado, en los primeros 20 años posteriores a la Revolución de Octubre. Debemos decir que el hombre más eminente, por lo menos que ha aparecido como tal de toda la Iglesia ucraniana, es el gran y eminente cardenal Joseph Lippi, padre de la Iglesia en Ucrania, muerto en 1984. Sobre él se ha escrito un artículo, por los que quieran ver, más que un artículo, su testamento ha sido publicado en la revista Gladius, número 4, testamento heroico, magnífico de este gran cardenal. Y en la revista Micael, número 7, hay un artículo que el cardenal Benigne generosamente ofreció a esa revista para ser publicado. Este hombre, en 1939, como dijimos, fue hecho coadjutor del cardenal Sheptyrsky, que nombramos antes, y en 1944, dijimos, entraron en Ucrania los soviéticos y muere el obispo anterior, y en 1945 todos los obispos fueron detenidos. El cardenal Lippi, en esa época Monseñor Lippi, fue trasladado de Lviv a Kiev y allí fue condenado a 8 años de cárcel, comenzando las estaciones de su Vía Crucis: Maklakovo, Viatka, Novosibirsk, Vorkuta y Mordovia. O sea, iba a campo de concentración en campo de concentración, condenado por ser católico. En 1953 fue condenado nuevamente a otros 5 años, o sea, cada vez que acababa la pena le daban 5, 8 años más y así. En 1958 fue objeto de una tercera condena. En 1962, cuarta condena en el campo de Mordovia, que, como él dice, de donde no se sale vivo, sino que se muere entre comillas, muerte natural, así dice el mismo Lippi. Finalmente, el 9 de febrero de 1963,
por intercesión de Juan XXIII, llega a Roma en libertad. Su actividad ahora, ya liberado, después de estar en Siberia, no será en Ucrania, sino en su iglesia de la diáspora. Él no quiso irse de Siberia, se molestó, no le gustó que el Papa lo sacara. Él quería morir con sus fieles, con su pueblo, allí, en Mordovia. Pero se vio obligado, fue obligado prácticamente a ir a Roma. Y allí participó activamente en el Concilio Vaticano II, pidiendo el patriarcado para la iglesia ucrania, sin éxito. En 1965 Pablo VI lo hace cardenal, y su principal actividad va a ser en Roma, construyendo allí una catedral de Santa Sofía, imitando la de Kiev, y haciendo una universidad llamada San Clemente en Roma, centro de estudios ucranios, símbolo de su amor al estudio. Es un autor de 30 o 40 libros, un hombre intelectual. Yo he tenido el honor inmenso de conocerlo en Roma y de poder hablar con él. Era un hombre de 2 metros de alto, por eso ha resistido tanto los campos de concentración. Salió escuálido de ellos, pero ahora estaba fuerte en ese momento. Y me acuerdo que fui a escuchar una misa que dijo en San Pedro para los ucranianos, la Pascua Ucrania, que no coincide con la nuestra occidental. Y no entendía nada, por supuesto, lo que hablaba, porque hablaba un ucraniano, pero me fui a llorar a un confesionario, porque era emocionante. Y después el día, el modo como hablaba, la fe con que hablaba, la unción. Y después salió publicado al día siguiente su sermón en italiano, y ahí comprendí la belleza. Hablaba de la cruz, del valor de la cruz, de lo que él ha vivido, ¿no? Ahí no hay guitarra ninguna, es pura vivencia espiritual. Este cardenal, pues, en 1968 visitó Estados Unidos, Canadá, Brasil, estuvo acá entre nosotros en Argentina, luego Alemania, Francia, así recorriendo Australia, Alemania, todos los países donde había ucranianos. En 1980 presidió el sínodo de los obispos ucranios en Roma, donde se eligió al coadjutor con derecho a sucesión, porque ya estaba viejito él, que fue Lubachevsky. Y muere el cardenal a los 92 años, en 1984. En el discurso del entierro dijo Juan Pablo II, el cardenal Slipy siempre halló en Cristo la fuerza para ser hombre de fe invencible, un pastor firme, un testigo de fidelidad heroica, una personalidad eminente de la Iglesia. Su coadjutor es ahora el metropolita, pero no puede ocupar la sede metropolitana de Liu, dado que allí hay un usurpador nombrado por el patriarca ortodoxo ruso. Esto es pues lo que quería decir, aunque es poco, yo quisiera decir más sobre Ucrania, pero no sé tanto más, algunas cosas más podría decir, pero el tiempo nos apremia, y como le dije, conozco más de Lituania por el hecho concreto de que he tenido más libros a mi alcance. Digamos algo, realmente como habíamos puesto en el programa, para cumplir bien todo lo allí puesto, algo sobre lo que la gente pregunta, y ahora no habrá un cambio con esto de Gorbachov y la perestroika y etcétera. En realidad yo no puedo dar un juicio, no soy ningún sovietólogo particularizado en esto, pero en fin, por lo que he leído da la impresión de que esta perestroika es solamente para uso de Occidente, más bien, y que en la misma palabra perestroika, lo hace notar un autor, ya lo usó Lenin muchas veces. Khrushchev ya habló algo muy parecido a esto, o sea que los rusos están acostumbrados a este lenguaje, no es una cosa demasiado novedosa. Por tanto, muchos piensan que es una de esas altibajos que es muy propio de la política rusa, después de una gran tensión, una gran suavidad, luego otra gran tensión y así. El hecho de que en el campo religioso, que el que más me interesa, el que más traté, tengo aquí un artículo, un informe que llega de París, de una especialista en cuestiones soviéticas que se llama Irina Alberti, y que escribe lo siguiente, voy a ir leyendo un poquito y comentando. Recibimos desde Moscú, dice, la transcripción de un discurso pronunciado por Konstantin Charsev en ocasión de su encuentro. Este señor es el encargado de lo soviético para los asuntos religiosos del Comité Central, o sea, la autoridad suprema para el tema religioso. Dice, en ocasión de su encuentro realizado a fines de marzo de este año con los profesores de la alta escuela del Partido Comunista de la URSS. O sea, como dice la autora, este encuentro es muy importante porque no es con los católicos, no es con los ortodoxos, sino que está delante de un funcionario soviético que habla a los suyos, que habla a los miembros del partido como él, de quienes se espera solidaridad y lealtad, y por tanto va a explicar la nueva política de Gorbachov respecto de la Iglesia. Por eso es muy importante, pienso, este juicio, me parece que eso vale por lo que pueda yo decir. Y bien, Charsev dice, yo me di cuenta que ustedes comunistas están nerviosos porque esta política de Gorbachov crea perplejidades, yo voy a disiparlas. Y comienza él con una explicación
dice que el censo de los años 50 reveló datos inesperados. Los creyentes en ese momento eran el 70% de la población de la URSS, 115 millones de personas, y según los cálculos oficiales hubieran debido ser solamente el 20%. Quiere decir, entonces dice Chaucev que hemos fracasado en esta materia. El conflicto, prosigue más adelante, abierto entre la Iglesia Ortodoxa rusa y el poder soviético, terminó en el 24, cuando el patriarca Tijon decidió reconocer el nuevo régimen. O sea, en ese momento para él terminó el conflicto claro, digamos, cuando Tijon, ya hemos hablado de eso la otra vez, acepta. Pero, dice, bajo la presión de la guerra, imprevistamente la Iglesia reflorece. Los alemanes abrían miles de iglesias en los territorios ocupados. Por razones ideológicas era necesaria una política de concesiones a la Iglesia. Interesante esto, porque es la primera vez que un funcionario soviético reconoce que lo que hizo Stalin fue no que se acercara a la Iglesia, sino que simplemente fue algo táctico. Había que acercarse a la Iglesia por motivos por política, digamos, por razones ideológicas, como dice Chaucev. Los alemanes, sigue diciendo, abrían en las iglesias en todas las regiones donde llegaban. Y al principio de la guerra un alto porcentaje de gente, incluidas las regiones habitadas por rusos étnicos, estaban dispuestos a recibirlo favorablemente, o por lo menos pasivamente. Durante la guerra, prosigue Chaucev, abrimos 2.500 iglesias, o sea, el comunismo en esa política de apertura abrió 2.500 iglesias. Pero Khrushchev, sigue, esperaba la realización inmediata del comunismo y por eso consideraba que había que acabar con la Iglesia lo más rápido posible. En los años 61-64 se cerraron 10.000 de las 20.000 iglesias que quedaban. A veces se cerraban 150 en un solo día. Entre 1965 y 68 se cerraron aún otras 1.300 y hoy hay 6.800 iglesias ortodoxas rusas funcionando en el país, dice. No es verdad, agrega, que hoy observemos una tendencia a la disminución de la religiosidad. Considero que un buen criterio de juicio son el número de los funerales religiosos que van constantemente en aumento. Por tanto, tenemos esta situación, dice Chaucev. ¿Cuál es la política del partido frente a esta situación? Ante todo, dice, el partido cayó en una trampa al querer prohibir y limitar a la Iglesia. Y así, dice, creamos un abismo entre el sacerdote y el creyente. Pero no por eso los creyentes empezaron a creerle más a las autoridades y al partido, y el Estado pierde cada vez más el control de sus creyentes. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la Iglesia sigue viva y ha empezado a renovarse. Y ahora nos encontramos frente a un dilema. ¿Es más útil para nosotros, fíjense esto que tremendo, un ciudadano que cree solamente en Dios, un ateo que no cree en nada, o un fiel que cree en Dios y en el comunismo? O sea, vamos a renunciar entonces al ateo que no cree en nada. No queremos el que cree solo en Dios. Pero el ateo que... ¿no será mejor uno que cree en Dios y en el comunismo? ¿No tendremos que apuntar a eso ahora? ¿A un Dios comunista? ¿A un encuentro entre los dos señores, digamos? A mí me parece que hay que elegir el mal menor, que él cree que es ese. Y por otra parte, Lenin dijo que hay que tener bajo control todas las esferas de la vida de los ciudadanos. Los fieles, la Iglesia es una de estas esferas. No logramos deshacernos de los creyentes. Nuestra historia nos muestra que la religión permanecerá aún por mucho tiempo. Pienso que es fácil para el partido convencer a una persona religiosa de que crea también en el comunismo. O sea, no le hagamos renunciar a la religión, que sea cristiano y comunista. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero para este fin, y yo subrayo esto porque es lo más importante, necesitamos un factor esencial, el sacerdote. O sea, ahora todos los cañones del comunismo y la táctica religiosa va a ser conseguir un sacerdote marxista. Un sacerdote, pero que sea marxista. Eso es lo ideal, porque así arrastramos a los fieles a que a través de una fe aparente, o por lo menos una vocal, adhieran al partido. Y sigue, debemos educar sacerdotes de un nuevo tipo. Fíjense cómo hace juego esto con todo lo que dijimos antes de la interferencia en los seminarios, etc. Y la selección y el nombramiento de los sacerdotes es una tarea del partido. Chaucev se lamenta de la falta para llevar adelante este plan de una base científica, dice, y pide a los profesores de la alta escuela del partido que creen, si no un instituto, por lo menos un laboratorio para el estudio de las relaciones entre el partido y la Iglesia, de la influencia entre el socialismo y la religión. Les daremos todo lo que necesiten. Dice, no se cansen de pedir los rublos, les daremos todo lo que sea necesario para esto. En el trabajo que se ha realizado hasta ahora, dice Chaucev, para controlar la religión, los mayores éxitos se lograron contra el clero y el episcopado de la Iglesia Ortodoxa rusa. O sea, él reconoce que ha habido una victoria sobre el ablandamiento, logrando un ablandamiento del episcopado de la ortodoxia.
Pero, dice, mientras al principio esto no nos llenaba de satisfacción, ahora amenaza llevarnos a consecuencias imprevistas. Sí, la actividad de la Iglesia Ortodoxa rusa está controlada al máximo y su capacidad de iniciativa no nos preocupa, aunque no hay que olvidarse de que hay límites también para la paciencia de un miserable perro maltratado. Debemos en cambio preocuparnos por el crecimiento de otras confesiones, los católicos, que no solamente siguen a flote sino que nadan, dice Charcef, los protestantes, las disidentes sectas, etc. Nosotros teníamos la tendencia a reprimir la Iglesia Ortodoxa rusa cerrando los ojos frente a la actividad de las sectas. Se decía que no había que empujarlas a la clandestinidad, pero ahora debemos reflexionar seriamente. Tengamos presente, los católicos tienen centros y órganos de gobierno que son inaccesibles para el poder soviético, porque se encuentran en el exterior. Eso le preocupa mucho a la Iglesia Católica, porque a la Iglesia Ortodoxa la puede domesticar porque tiene su cabeza en Moscú. Entonces es cuestión de agarrar al primado, de tenerlo bien metido al patriarca de Moscú y ya está. En cambio la Iglesia Católica no la puede domesticar porque tiene la cabeza en otro lado, Roma, el Papa. Por lo tanto, un crecimiento tan vigoroso como este puede conducirnos a situaciones imprevisibles. La base de un programa realmente válido entonces del partido, dice Charcef, frente al fenómeno religioso es la necesidad de educar un tipo nuevo de sacerdote. Él va a insistir en ese punto. Un sacerdote dócil a la voluntad del régimen, pero que los fieles acepten, o mejor aún que amen, dice. Textualmente, si miramos desde afuera lo que sucede entre nosotros, se podría tener la impresión de que la Iglesia está participando en la acción política del Estado. Cuando empezaron a aparecer en los diarios fotos de sacerdotes y obispos, cuando empezaron a mostrarlos por televisión, hubo una catarata de llamados telefónicos. ¿Pero cómo permiten esta propaganda religiosa? Pero lo que realmente es importante es que el poder esté completamente en nuestras manos, y lo está. O sea, estos sacerdotes que aparecen en público son súbditos nuestros, no nos preocupemos. Mientras esté en nuestras manos, adelante. Cuando conocimos la experiencia